Gracias por la presentación. Bien, bien. Nuevamente buenas noches con todos, ¿sí? Un poco les presento la agenda de lo que va a tratar el webinar del día de hoy. ¿De qué cosa vamos a tratar? ¿Sí? A ver, un poco para esquematizar un poco la estructura de la presentación del webinar, ¿no? Básicamente lo que intento plasmar acá está como se puso en el título, ¿sí? Ver los enfoques de desarrollo, ¿sí? Desde el punto de vista del PMBOK, ¿sí? Tanto el enfoque predictivo como el enfoque adaptativo, ¿sí? Si existe una rivalidad entre ambos enfoques, si se pueden complementar, si de verdad están en las antípodas de la gestión, y si se pueden complementar, de qué manera se pueden complementar, de qué manera pueden trabajar juntos. Sí, un poco les voy a comentar algunas experiencias profesionales que he tenido al tratar de ver proyectos con ambos tipos de enfoques, ¿no? Ambos enfoques tienen unos pros y unos contras, sí, que los voy a comentar a lo largo de la sesión, ¿sí? Y esto, vamos a entender un poquito cómo es que se trabaja, ¿no? En cada uno de estos enfoques de desarrollo, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poco, ¿no? De dónde proviene todo esto, de dónde nace todo esto, ¿no? De la necesidad del negocio. Porque es importante comprender esto antes de tomar la decisión de qué enfoque de desarrollo del proyecto nosotros debemos escoger, ¿sí? Luego también vamos a ver unas pautas bajo qué criterio nosotros deberemos irnos por un enfoque predictivo y bajo qué criterio nosotros deberemos irnos por un enfoque adaptativo, ¿sí? El tema de los enfoques de desarrollo, ¿no? Vamos a conocer un poquito cada enfoque, de qué consiste, cómo funciona. ¿Ok? Luego vamos a entrar ya de plano en lo que es el tema de la agilidad. ¿Sí? ¿Qué consiste la agilidad? ¿Sí? Y cómo la agilidad se viene a involucrar con el PMBOK. ¿Sí? Lo que hemos visto, conocido, esta guía de buenas prácticas que nos trae el PMI a través del PMBOK, ¿no? Hasta la quinta edición no entraba con fuerza el tema de la agilidad, ¿no? A partir de la sexta ya comenzó a entrar en el PMBOK y en la séptima ya ni se menciona. Sí, está mucho más fuerte, ¿sí? Pero ¿qué tanto esto impacta en lo que era anteriormente? ¿Verdad? El PMBOK es predictivo, ¿cierto? ¿O de qué manera puede ser ágil? ¿Sí? Esas dudas vamos a conversarlas y responderlas el día de hoy. ¿Ok? Y finalmente, como les comentaba, vamos a determinar bajo qué criterios, qué enfoque nosotros podemos llevar para un proyecto. Un enfoque predictivo o adaptativo, pero bajo qué criterios nosotros deberíamos escoger el mejor enfoque. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Hay que entender algo siempre, jóvenes, ¿sí? ¿Por qué una organización, por qué una empresa emprende un proyecto? Sí, vamos de la madre al cordero. ¿Mm? Hay que entender cuál es la necesidad del negocio. ¿Sí? ¿Qué persigue el negocio? ¿Ok? Es algo fundamental en todo proyecto, ¿no? Lo que han llevado cursos seguramente con PMI, con el PMOK, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de la famosa acta de constitución, ¿no? Seguro han escuchado hablar del caso de negocio, ¿sí? ¿No? Entonces hay un poco que se plasma, sobre todo en el caso de negocio, ¿no? El análisis de preinversión, ¿cierto? Que atiende la necesidad del negocio, ¿sí? Pero vamos ahí, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos nosotros de la necesidad del negocio? ¿Sí? Un proyecto, ¿por qué nace, jóvenes? Justamente nace para atender alguna necesidad de un negocio, ¿sí? Esa necesidad, digamos, la podemos clasificar en tres. Puede ser una oportunidad que el proyecto quiere alcanzar, ¿cierto? Un problema que quiere resolver, ¿no? O una externalidad, ¿sí? El gobierno de repente está con una nueva disposición, queremos que adecuarnos a ella, ¿sí? Porque, digamos, tenemos que cumplir las regulaciones estatales, ¿sí? Entonces, digamos, desde el punto de vista del análisis de negocio, pueden hacer por esas tres causales. Una oportunidad, ¿sí? Para resolver un problema o por una externalidad, ¿ok? Igual, cual fuese la causal, hay que satisfacer la necesidad del negocio, ¿sí? Sobre todo, ¿ante qué? ¿No? Ante la flexibilidad que nos puede dar el mercado, ¿sí? Nosotros hemos visto a través de esta emergencia sanitaria que hemos tenido a lo largo del año pasado y tenemos teniendo a lo largo del presente año, cómo muchas organizaciones han tenido que cambiar, ¿cierto? Han tenido que adaptarse a las necesidades, ¿cierto? De la coyuntura, ¿no? Que nos vemos reflejado por el SARS-CoV-2, ¿ok?
el tema de la adaptabilidad, el tema del tailoring, algo que es muy fuertemente tocado en los enfoques ágiles, ¿sí? Entonces, un proyecto, ¿no? Cuando nace, jóvenes, cuando nace, siempre tiene que estar enfocado ¿a qué? A satisfacer, ¿no? Los objetivos estratégicos de la organización, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pues vamos a ver cuál va a ser la necesidad del negocio, cuál va a ser la estrategia, ¿sí? Cuál va a ser los objetivos estratégicos de la empresa, ¿correcto? Eso es a modo holístico, ¿sí? Y de esa manera, ¿no? Los proyectos van a soportar, ¿correcto? El poder desarrollar o materializar estos objetivos estratégicos. Ahora existe un gap, ¿sí? Entre cómo estamos y cómo queremos estar, ¿correcto? ¿No? Y para eso muchas veces nos van a apoyar los proyectos, ¿ok? Entonces hay una brecha que tenemos que cumplir, ¿sí? De cómo estamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Ahora, para medir la eficiencia o los resultados de un proyecto, hay que saber cuál es esta brecha. Si no, ¿cómo podemos medir la eficiencia? ¿Sí? Obviamente, cuando terminemos el proyecto, deberemos estar mejor de cuando empezamos. Pero ¿en basado en qué vamos a medir esa brecha, ese gap, esa diferencia? ¿Sí? Necesitamos establecer pues, métricas, ¿sí? Que nos permitan justamente realizar esa medición, ¿sí? ¿No? Y, como le dijo, un proyecto nace afín a una estrategia de negocio, que puede ser una mayor penetración de mercado, puede ser una mayor rentabilidad por parte de la organización, satisfacer un requisito de parte del gobierno, ¿cierto? Antes no lo cumplía, ahora sí, aumentar la rentabilidad, etcétera, ¿sí? Eso hay que tener bien claro, ¿sí? O sea, lo que les quiero comentar en resumen, jóvenes, es que para ser unos buenos gerentes de proyecto, no nos basta solamente con ejecutar el proyecto, sino entender la necesidad de por qué nació el proyecto, ¿sí? Y mucho de eso, ¿no? De esa necesidad ya viene aterrizada en algo que vamos a llamar el caso de negocio, ¿sí? El caso de negocio, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pretendemos lograr con un proyecto? ¿Sí? Obviamente que el proyecto sea exitoso, ¿cierto? ¿Quién no quiere que el proyecto sea exitoso? Ahora la pregunta que puede caer por su propio peso es, ¿a qué llamamos nosotros jóvenes un proyecto exitoso? ¿Sí? Y lo que es exitoso para mí, bajo mis criterios, ¿será exitoso para ti? Alguien puede decir, quizás, Fernando, mira, un proyecto exitoso es aquel que cumple con los objetivos de tiempo, de alcance, de costos, ¿cierto? Podemos decir que un proyecto es exitoso. Ahora yo les planteo la siguiente figura. Imagínense ustedes este escenario. Estoy desarrollando, digamos, un proyecto de software, ¿cierto? Entonces, al momento de iniciar el proyecto, yo sé que tengo que recopilar los requisitos del proyecto, ¿sí? Me reúno con los stakeholders, le pregunto, mire, vamos a hacer un sistema X de software, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué quieres que el sistema implemente para que tenga un mayor impacto en tu área, pues, un mayor impacto positivo en tu área? Ah, ya, quiero que el sistema haga esto, pero piensa bien lo que me vas a decir, ¿no? Porque en base a eso vamos a hacer todo el desarrollo. ¿Ok? Entonces, cada uno de los stakeholders, ¿sí? Te comienza a comentar qué es lo que espera del sistema de software, ¿sí? Bien, junta los requerimientos, ¿no? Les hace firmar a cada persona los requisitos de manera formal, ¿sí? Y bueno, comienzas a trabajar en el desarrollo, ¿sí? En base a eso defines el alcance, el cronograma, los costos, ¿sí? Y comienza el equipo a trabajar, a construir, pues, la solución, el sistema de software, ¿no? Digamos que a mitad del proyecto viene uno de los stakeholders, ¿no? Y te dice lo siguiente: oye, Fernando, mira, lo he pensado mejor y en lugar de que este módulo haga lo siguiente, me gustaría mejor que se comporte de esta manera. ¿Mm? Tú le dices, wait, espera. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace 4 meses? Yo te dije, piensa bien lo que vas a necesitar. Sí, ya tengo recursos trabajando, ya hay actividades programadas. ¿Sí? Ya no puedo cambiar las cosas. Eso será para después. Ahorita, yo te dije, piensa bien lo que vas a pedir, lo que vas a solicitar, ¿cierto? Y si no lo has hecho, pues eso se verá después. Yo no puedo, yo no puedo cambiar las cosas ya. Y peor aún, si me lo dice acercándome al final, ¿sí? Entonces termina el proyecto, cumplo con el alcance inicial, firmado por los mismos
stakeholders dentro del costo, ¿sí? Y dentro del cronograma, ¿sí? Una pregunta que yo les haría a ustedes sería, ¿ese proyecto creen ustedes que es exitoso? ¿Cumple con los objetivos? Sí, pero ¿será exitoso o no? Entonces, ¿qué realmente llamamos un proyecto exitoso? Si queremos buscar resultados de un proyecto, esos resultados deben estar alineados al proyecto exitoso, ¿sí? ¿Cuándo decimos que un proyecto es exitoso, jóvenes? Cuando reúne o excede las expectativas de los interesados. Y ojo, no digo requisitos, ¿ah? Digo expectativas, ¿sí? ¿Cuál será entonces la diferencia que puede haber entre un requisito y una expectativa? ¿Sí? Ya que estamos comentando que no son iguales. ¿Sí? Una expectativa, jóvenes, es algo que está básicamente en la cabeza, en la mente de los stakeholders. ¿Sí? Y cuando eso se documenta, se transforma, se convierte en un requisito. ¿Sí? Bajo la línea de PMI. ¿Sí? O un requisito que está claro, conciso, que no tenga grado de ambigüedad, ¿cierto? Que esté completo, ¿no? Es un requisito. ¿Correcto? Entonces hay que entender bien la diferencia entre una expectativa y un requisito, ¿no? Imagínense ustedes que yo le digo esto, ¿no? Están ustedes recopilando requisitos para su proyecto, ¿sí? Y yo les digo, yo soy un stakeholder y le digo, mira, quiero que el sistema que estás desarrollando sea amigable. La pregunta es, ¿eso será un requisito o será una expectativa? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿No? Si se dan cuenta, el tema de amigable es un tema un poco subjetivo, un poco ambiguo, ¿cierto? ¿Qué me garantiza que lo que es amigable para mí sea amigable para ustedes? De repente, para mí, amigable es que tenga letras Arial 20 de fondo amarillo, ¿cierto? Color 20, y usted tiene algo mucho más sobrio, ¿no? No tan, digamos, llamativo, ¿sí? Entonces, básicamente es una expectativa, ¿sí? Que tenemos que aterrizarlo en requisitos. Cuando yo te digo, mira, las pantallas van a tener este fondo, el logo de la empresa va a estar en la esquina superior derecha, las letras van a ser Arial 11, sin negras, Timing Roman, ya estamos aterrizando todo eso en requisitos, ¿sí? Entonces, reculando, ¿qué es lo que nosotros debemos buscar en un proyecto exitoso, jóvenes? A lo que vamos a basarnos para los resultados, básicamente, ¿qué viene a ser? ¿Sí? Reunir o exceder las expectativas de los interesados, ¿sí? Entonces esas expectativas tenemos que transformarlas ¿en qué? En requisitos, ¿sí? Y justamente esa técnica que hace esa transformación de resultados a requisitos es la que se conoce en el mundo del análisis de negocio como elicitación, ¿sí? Entonces ya sabemos que es un proyecto exitoso, ya sabemos qué resultados nosotros deberíamos buscar de un proyecto, ¿sí? Al margen, ¿no? De qué enfoque de desarrollo escojamos, ¿sí? Nosotros vamos a querer que el proyecto sea exitoso, ¿ok? Bien, entonces, ¿dónde entra a calzar acá el tema de la gerencia de proyectos? ¿Sí? ¿Qué cosa vendría a ser un buen gerente de proyectos? Sí, ya sé que buscamos un proyecto exitoso, ok, ¿y cuál va a ser el rol o la relación que va a tener el gerente de proyectos en todo este ámbito que les he comentado? ¿No? Miren, básicamente nosotros podemos simplificar, ¿cierto? La función de un buen gerente de proyecto a una persona que hace que las cosas sucedan a favor del proyecto, ¿sí? A favor del proyecto, ¿no? Como ven un poco en esta lámina un poco jocosa, ¿no? Que les he puesto al costado, ¿cierto? ¿No? Donde está continuamente el gerente de proyecto integrando, ¿cierto? Comunicando, ¿no? Conversando, dialogando con el equipo, con los stakeholders, viendo resultados, comparando, ¿ok? Analizando planes, cambios, ¿sí? Siempre en mejora del proyecto, ¿sí? Entonces eso es un buen gerente de proyecto. Básicamente un gerente de proyecto es como director de orquesta, ¿sí? Que a los que va a dirigir
¿cierto? Al equipo de proyecto, ¿sí? Los va a alinear para que se cumplan los objetivos del proyecto, que es lo que se busca, ¿sí? Y esto no quiere decir necesariamente, cuando hablamos de este símil, que un gerente de proyecto es como un director de orquesta, que el director de proyecto es el que sabe tocar todos los instrumentos en una orquesta. ¿Sí? El director de proyecto, si fuera el director de orquesta, no es el que sabe tocar, no sé, el piano, el saxofón y los demás instrumentos. ¿Ok? Bien, eso es lo que se busca, ¿cierto? En hacer que las cosas sucedan, ¿ok? En hacer que las cosas sucedan. Bien, enfoque de desarrollo, ¿sí? Vamos aquí, ¿sí? Miren, a mí hay una frase que me gusta bastante, que es de Deng Xiaoping, ¿cierto? Este líder chino que convirtió a la China, que era antes, ¿cierto? La China de Mao, que la convirtió a la China de hoy día, ¿sí? A la China que es básicamente la segunda potencia económica. ¿Qué cosa decía Mao? Tiene una frase bien interesante. Él decía, no importa si el gato es blanco o negro contra el que caza ratones. No importa cuál es el gato, ¿sí? Sino que caza ratones. ¿Ok? Entonces, digamos, y si nosotros como gerente de proyecto buscamos que ese proyecto sea exitoso, entendiendo por exitoso que reúne exceda las expectativas de los interesados, ¿sí? Y sabemos que como un gerente de proyecto tenemos que hacer que las cosas sucedan en bien del proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que coger el mejor enfoque de desarrollo que mejor se ajuste a las necesidades que intentamos resolver, ¿sí? En el contexto donde se va a desarrollar el proyecto, ¿sí? Y básicamente, ¿no? Vamos a tener dos enfoques, ¿sí? Un enfoque que es el enfoque predictivo y otro que es el enfoque adaptativo, ¿sí? Vamos a un poco explicar cada enfoque de una manera simple para que se pueda comprender, jóvenes, ¿sí? ¿Qué es el enfoque predictivo? Imagínense ustedes lo siguiente, ¿sí? Ustedes son ese francotirador que ustedes ven, ¿no? Ahí en la lámina, ¿sí? Y están apuntando a un objetivo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Donde el francotirador apunta al objetivo, obviamente toma la distancia, ¿cierto? La velocidad del viento, la rotación de la Tierra, la humedad, etcétera, ¿cierto? Hace unos ciertos cálculos, dispara el objetivo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿No? Que en el momento que disparó, el objetivo se movió un poco y no le dio, ¿sí? ¿Qué hace nuevamente el francotirador? Vuelve a ajustar los parámetros, ¿cierto? Y vuelve a disparar, ¿cierto? ¿No? Y si hay cambios, va adecuando esa planificación que hizo inicialmente con esos parámetros que se ajusten a los cambios. De ahí justamente nace el nombre de enfoque predictivo, porque hago una predicción con antelación. ¿Ok? Ahora fíjense en la lámina de abajo, ¿no? Ahora imagínense que ahora tengo el blanco, ¿sí? No tengo el blanco, pero ahora le disparo ya no un rifle de francotirador, sino una especie de lanzamisiles que veo en la parte inferior, ¿cierto? Donde ese lanzamisil tiene un rastreador de calor, ¿sí? Es decir, si el objetivo se mueve a la derecha, ¿no? El misil se mueve a la derecha. Si el objetivo se mueve a la izquierda, el objetivo también se mueve a la izquierda, ¿sí? Es decir, se va adaptando a los diversos cambios, ¿no? Que se van dando en el proyecto, haciendo el símil, ¿cierto? Ese es el enfoque adaptativo, de ahí el nombre, ¿ok? ¿Y dónde entra acá la agilidad? La agilidad justamente, ¿no? Nace, ¿no? O está, digamos, si suscrito en el enfoque adaptativo. ¿Sí? Nos vamos adaptando, ¿correcto? ¿A qué? A los cambios que se pueden dar, ¿sí? Mientras que en uno hago una planificación, ¿cierto? De lo que voy a hacer, en el segundo me voy adaptando a los cambios que se vienen dando, ¿sí? Bien, entonces el enfoque predictivo, ¿no? Ha pasado por, digamos, si un poco revisamos la historia, ¿no? Quizás predictivo cuando hacemos los planes, ¿sí? Lo que quizás poco sabe que Henry Gann creó este gráfico, diagrama de Gann, que usamos muchas veces en el Project, en 1910, ¿sí? Y se convirtió, pues, por antonomasia, ¿no? En la herramienta que más utilizamos en lo que es planificación de proyectos,
Sí, este famoso gráfico de Gantt, ¿no? Y su cero primigenio fue el jefe de artillería William Crozier, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Miren, desde esa época se viene utilizando ya estos famosos diagramas de Gantt. Ahora, el enfoque predictivo, digamos que también de alguna manera ha sido un poco satanizado, ¿ok? Porque se ve como algo duro, algo poco flexible, un poco rígido, ¿cierto? Y de la manera que no es tan fácil adaptable, ¿no? Tiene esa versatilidad, esa flexibilidad que nos podría dar un enfoque ágil, ¿ok? Ahora, ¿es tanto sí o no? ¿No? Vamos a ver, ¿no? A ver, preguntémonos algo, jóvenes, ¿no? Nosotros, ¿para qué planificamos? Nosotros no planificamos, jóvenes, para saber qué decisiones vamos a tomar en el futuro. No. Planificamos para saber hoy qué decisiones vamos a tomar en el futuro. Sí, el día de hoy. ¿Sí? Para eso planificamos. ¿Ok? Y un error muy fuerte que se comete en muchos proyectos es que por querer correr dejamos de planificar. ¿Sí? Y también otro error que se comete en estos tipos de enfoques es que se cree erróneamente que en los enfoques adaptativos, los enfoques ágiles, no existe planificación. ¿Sí? Es que soporte la planificación, pero existe planificación. ¿Sí? No planificamos en largo, planificamos en corto. Sí, pero existe planificación. ¿Sí? ¿No? El gran problema es cuando no planificamos. ¿Sí? Cuando no planificamos. ¿No? Y el enfoque predictivo se basa básicamente en planes que nosotros hacemos. ¿Sí? Dwight Eisenhower, un general de la Segunda Guerra Mundial, posterior presidente de los Estados Unidos, tiene una frase bastante interesante, ¿no? Él decía que él encontraba cuando se preparaba para la batalla, ¿no? Que los planes pocas veces servían de algo. Claro, porque las cosas cambiaban, no se daban como él lo había planeado, pero que la planificación es indispensable. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir con eso? Que los planes nos dan una base, ¿cierto?, de cómo adaptarnos a los cambios posibles. Si no, estoy pues como se dice, en nada. Si no tengo una base que pueda soportar mis decisiones. ¿Ok? Bien. Entonces, eso está fuertemente influenciado por el PMOK. ¿Sí? ¿Qué viene a ser el PMOK? ¿Sí? Algo que hay que comprender, jóvenes, aquí, es, a ver, muchas veces he escuchado, y más de una vez, que llaman al PMI o al PMOK como una metodología. La metodología PMI, la metodología PMOK, o algo parecido. No, hay que entender algunos conceptos, jóvenes. Primero, el PMOK, ¿no? No es ninguna metodología. El más, PMI no establece ninguna metodología, no existe eso de metodología PMI, formalmente hablando. ¿Sí? Lo que nos da PMI es un conjunto de buenas prácticas que aumenta la probabilidad de que tu proyecto sea exitoso. ¿Sí? A través de 5 grupos de procesos y de conocimiento, al menos hasta la sexta edición. ¿Sí? Esas son buenas prácticas. Es decir, lo que nos dice es el qué tenemos que hacer nosotros en los proyectos. Lo que no nos dice es el cómo lo vamos a hacer. ¿Cierto? Pero alguien me puede preguntar, oye, Fernando, está bien, pero el cómo es también importante, ¿no? Con el qué está bien, pero con el qué no hago nada. Dice el cómo. Claro, lo que el PMI dice, el cómo, sí, sí se va a necesitar y se va a hacer, pero yo no te lo voy a decir. Tú lo vas a hacer en base a las pautas que yo te voy a dar, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Yo te voy a dar una serie de procesos y en base a serie de procesos, tú vas a armar ese cómo a través de lo que se va a denominar el plan de gestión de proyecto. ¿Ok? ¿No? Es una de las principales referencias, es una, digamos, creo que la referencia más conocida actualmente acerca de la gerencia de proyectos, ¿sí? Esto, que sirve de base para desarrollar inclusive metodologías, ojo, eh, nuevamente, el PMI no es una metodología, pero sirve de base, ¿no? Que en base a estos 49 procesos que maneja el PMOK, se pueden armar metodologías propias de la industria de cada organización. ¿Sí? Y más, hay organizaciones que establecen algo como una oficina de gestión de proyectos, metodologías, ¿no? Para gestionar sus proyectos. ¿Ok? Es un estándar, inclusive ANSI, aprobado por Estados Unidos, ¿no? Porque el PMBOK, en realidad, señores, es un libro, digamos, que tiene dos componentes. Una parte que es la guía y otra parte que es un estándar, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre la guía y el estándar? Básicamente, hasta la sexta edición, es una diferencia básicamente de forma, ¿cierto? En la guía te muestra, ¿no?, los procesos por área de conocimiento y en el estándar por grupo de procesos, que es inicio, planificación, ejecución, control, seguimiento y cierre. ¿Sí? Es tan popular esta guía, viene que se publica hasta en 2 idiomas, ¿sí?, a nivel mundial, ¿no?, la acogida que he tenido. Ahora, es verdad eso que muchas veces se ha escuchado, que el PMBOK es predictivo, ¿no? Es así de duro, ¿no?, con su contenido de proceso, con sus líneas base, con sus documentos. ¿Mm? La verdad es que no. Sí, formalmente, digamos, el PMBOK no es como tal predictivo. Claro, tiene muchas características de un enfoque predictivo. Tiene líneas base, documentos, pero el PMBOK también trabaja en base a lo que nosotros llamamos, ¿no?, ciertos componentes como paquetes de planificación, planificación gradual, ¿sí?, que nos permiten avanzar, ¿cierto?, a la medida que vamos descubriendo, obteniendo más información de acuerdo al proyecto, pero bajo una planificación previa, ¿no? Resumiendo un poco la idea, lo que nos dice el PMBOK: oye, tú no necesitas de golpe planificar todo tu proyecto. No, puedes planificar hasta donde tengas eh, mayor información, ¿cierto? Aterrizada a través de tu IDT, y lo siguiente lo vas avanzando, ¿no?, en pasos regulares después. O sea, digamos que netamente, formalmente, el PMBOK no es en sí predictivo. Tiene muchas características que lo hacen ver como predictivo, sí, pero digamos, en rigor no es predictivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque maneja lo que es paquete de planificación, maneja lo que es planificación gradual, ¿sí? Que permite avanzar también por etapas. Si no necesita que yo desarrolle todo el plan de proyecto para comenzar a hacer el proyecto, ¿sí? Como muchas veces lo sataniza, ¿ok? Bien, ¿y qué viene a ser el enfoque adaptativo? ¿Sí? Hay que entender esta palabra adaptativo. Cuando hablamos de adaptativo, obviamente viene que nos vamos a adaptar, ¿cierto? Lo que muchas veces ven el tailoring. ¿Adaptar a qué? Adaptar a los cambios, ¿sí? Y acá está muy fuertemente centrado, ¿no?, el enfoque ágil de proyectos, que son adaptativos, ¿sí? Y esto también hay que tratar de comprender, jóvenes. Sí, cuando hablamos de algo que es adaptativo o que es ágil, no muchas veces se entiende, ah, ya, es ágil porque se hace más rápido. No, es ágil porque es más flexible con respecto a los cambios. ¿Correcto? ¿Cómo nace ágil? Ágil nace, digamos, en contraposición a un modelo que se denomina modelo cascada, ¿sí? Como el que ustedes ven en la lámina, ¿no? Un modelo que se divide por etapas, por fases, ¿no? Donde en las primeras etapas interviene el usuario, luego el usuario, cuando empezamos el diseño, la construcción, ¿cierto? Ya obviamos al usuario, en la parte de prueba lo volvemos a llamar, ¿cierto? Para que verifique los resultados, ¿no? Pero acá algo pasa bastante interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con los cambios que se pueden dar en el interín? ¿Sí? Recuerden que los cambios en un proyecto son inevitables, son constantes y muchas veces son necesarios para mejorar el proyecto, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando hace un GAN, ¿cierto?, pone actividades, ¿cierto?, de reprocesos, de retrabajos, y así lo quisieras poner, ¿cuánto tiempo le asignarías a esa actividad? Si no sabes cuánto tiempo te puede demandar, porque no sabes qué error puede salir. Es complicado, ¿cierto? Entonces, digamos, este modelo cascada tenía, digamos, esa deficiencia, ¿no? Era bastante, digamos, inflexible, un poco duro, ¿correcto? Entonces, en el mundo del software, que no donde nació la cuna de Ágil, dijeron, oye, vamos a cambiar esto de acá, ¿sí? Vamos a hacer algo que sea más flexible. Por lo cual nosotros no vamos a planificar todo el proyecto, vamos a planificar en corto, no vamos a planificar en largo, sino vamos a planificar en corto. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un proyecto que, digamos, estimo que va a durar 12 meses. Y lo que hago yo en un proyecto, digamos, con un enfoque adaptativo, yo no planifico los 12 meses como quizás lo diría un predictivo. No, lo que hago yo, planifico cada mes. Planifico un mes, hago ese mes y tomo el siguiente mes. Planifico ese otro mes y así voy avanzando. ¿Sí? Si estoy en el mes 3 y viene un cambio que me va a afectar lo que habría que hacer en el mes 8, ¿no?, yo no tengo que cambiar nada porque ni siquiera he llegado ahí. ¿Sí? Así como trabajan los enfoques ágiles o los enfoques adaptativos. ¿Ok? Ahora, antes de ingresar de lleno a qué cosa es la agilidad, lo que quiero comentar con ustedes es qué cosa no es ágil. ¿Sí? ¿Qué cosa no es ágil? Porque
En mi experiencia, jóvenes, lo que me ha tocado percibir, en lo que he podido trabajar en enfoques, digamos, predictivos y adaptativos, ¿cierto? Es que hay una suerte muchas veces de rivalidad entre ambos tipos de enfoques, ¿no? El que trabaja en enfoque predictivo es como si le dijera al adaptativo: tú eres displicente, desorganizado, ¿cierto? Eh, Mientras que el que trabaja en el enfoque adaptativo le dice al predictivo: no, lo que pasa, tú eres retrógrada, cavernario, todavía está construyendo, yo estoy con Scrum, estoy acá con mis diagramas de quemado, y tú estás todavía con tu diagrama de Gantt, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué realmente es ágil? ¿Cierto? Entonces, primero vamos a responder qué cosa no es, ¿sí? ¿No? Ágil no quiere decir que vamos de lleno a fabricar el producto sin tener previamente una planificación, ¿sí? Sin hacer algún trabajo previo, ¿sí? Eso no es ágil, ¿sí? Ágil está fuertemente enfocado en el producto, ¿cierto? ¿Sí? Eso quiere decir que ágil se mete de lleno de frente a que el producto. No, hace una programación, pero una programación, como le decía anteriormente, en corto, de lo que va a hacer en ese periodo corto. Si hablamos de Scrum, hablamos de 2, 3 o 4 semanas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ágil no quiere decir que no haya planificación. Ágil no quiere decir que no haya documentación. ¿Sí? Ágil no quiere decir que sea totalmente displicente o desorganizado el equipo. Ya, porque muchas veces hemos escuchado que en ágil no hay un gerente de proyecto, ¿no? Es un equipo acéfalo, ¿cierto? Que las decisiones se toman por consenso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Tiene ciertas complejidades, sobre todo en el ámbito humano, en el ámbito de formación de equipos. ¿Ok? Bien. Entonces, si ágil no es esto, no significa que sea displicente o desorganizado. ¿Qué vendría a ser ágil entonces realmente? ¿Sí? O quizás nos hacemos otra pregunta, ¿no? ¿De verdad necesitamos otro enfoque? ¿Por qué no lo hacemos todo con el tema predictivo? ¿Sí? Porque habría que tomar otro enfoque. ¿No es suficiente con el PMBOK? ¿Sí? Vamos a reponer esa pregunta, ¿sí? Entre un momento. ¿Cómo funciona ágil? Para que quede claro la idea, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ¿sí? Viene un cliente suyo y le dice: oye, perdón, ¿sabes qué? Mira, quiero algo para sentarme, quiero un banquito para sentarme. Dice: ok, no hay problema, ¿no? Toma, listo, yo fabriqué tu banquito. Qué bien, mira, ya me senté. Y luego te dice: oye, ¿sabes qué, Fernando? Sí, estoy sentado en este banquito, pero ¿sabes que es un poco áspero, ¿no? Y no se puede hacerlo un poco más, no sea tan áspero. No hay problema. Vamos, ahí está. Uy, qué bien. No, y ahora, ¿sabes qué, Fernando? Quiero a veces doblar la rodilla porque a veces ya me cansa de estar sentado acá y no puedo. No hay problema, me adapto, porque soy adaptativo. Ahí está. Ay, mira qué bien, ahora sí puedo doblar la rodilla. Ahora, ¿sabes qué sucede? A veces quiero desplazarme y no quiero rayar pues el piso em, con esas patitas. Ok, no hay problema, ¿qué te parece? Uy, qué bien, mira, a ver si puedo moverme, pero ahora, ¿sabes qué sucede? Cuando estoy sentado acá, me comienza a doler la espalda. No hay problema, ¿no? Listo. Uy, ¿sabes qué? Está perfecto esto, pero luego los brazos se me quedan así, un poco colgando, ¿no? Listo, no hay problema, ¿no? Tomamos tus brazos. ¿Y no se puede hacer de una manera más ergonómica, más bonita? Claro que sí, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo, jóvenes? Estamos viendo que bajo la adaptabilidad, nos vamos a qué? Adaptando a que realmente se ajusta a lo que necesita el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que necesita el cliente y nos vamos adaptando a sus necesidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas necesidades o estas expectativas que hablamos al inicio del webinar son o pueden ser dinámicas, no son estáticas. Y en un momento puedo querer una cosa, pero luego cuando lo veo, puedo decir: no, mejor así, mejor así, cuál es que mejor se acomoda a lo que realmente necesito, ¿cierto? Y nos vamos adaptando a esas necesidades. De ahí el nombre de enfoque adaptativo, porque nos vamos adaptando, ¿no? Quizás un enfoque predictivo, de golpe hubiéramos hecho la silla final, porque sabemos que necesita la silla final. ¿Qué pasa si no sé qué silla necesito? ¿Sí? Porque se va entendiendo mejor, ¿no? ¿No? Porque nos encontramos básicamente en unos escenarios, ¿no? Cosas que nosotros quisiéramos que fuese cierto, ¿no? Que el cliente sabe lo que quiere, el equipo sabe cómo construirlo y que no va a haber cambios. Esa sería pues la utopía de lo que nosotros podemos buscar, ¿sí? Pero hay cosas con las que nosotros tenemos que vivir.
El cliente muchas veces va descubriendo qué es lo que quiere en el camino. ¿Sí? Al principio pensó que quería algo y conforme le va dando resultados, vienen cambios, ¿no? El equipo también muchas veces va descubriendo cómo hacer, ¿no? Esas nuevas adaptaciones que le pide el cliente. Y vemos que el cambio es inevitable, constante, muchas veces necesario inclusive para mejorar un proyecto. O sea, algo que vamos a convivir nosotros, queramos tener un proyecto, es con el cambio, ¿sí? Es con el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos definir la agilidad? La agilidad básicamente se puede definir como una filosofía, jóvenes, como una filosofía. Una filosofía que utiliza modelos de organización basados en personas, basados en valores compartidos, ¿cierto? Básicamente es una filosofía, ¿ok? ¿No? Que lo que busca, básicamente, es la innovación continua, ¿sí? Busca la adaptabilidad. Y cuando hablamos de adaptabilidad, hablamos, digamos, en tres aristas. Adaptabilidad tanto de las personas, del producto, ¿cierto? Y del proceso, ¿sí? Las personas nos vamos adaptando a sus nuevas necesidades. El producto ¿no? También se va adaptando, ¿no? A que se ajuste a lo que se pide. Y el proceso de construcción también se va adaptando a eso de ahí, ¿sí? Otra cosa que también buscamos con la agilidad es reducir el time to market, la salida de mercado. Y por último, buscamos, ¿no? Esto, generar confianza en los resultados, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede en los enfoques ágiles? Que nosotros vamos a ver resultados, ¿no? En 2, 3 o 4 semanas. Ya no 6 meses, 8 meses, como podría ser un enfoque predictivo, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿En qué difiere, digamos, los tipos de planificación entre predictivo y ágil? ¿No? En un esquema, digamos, tradicional, nosotros definimos primero el alcance y en base al alcance definimos el costo y el tiempo, ¿cierto? El cronograma, ¿no? Y la línea base de costos. El enfoque ágil, digamos, la pirámide se invierte, ¿no? Nosotros hay que definir en cuánto tiempo el cliente quiere ver algo que le dé valor. 2, 3 o 4 semanas. Es decir, primero definimos el tiempo, ¿cierto? Los recursos que vamos a utilizar en ese tiempo y en base a eso, por ejemplo, me seteas el tiempo en 2 semanas, yo te digo qué yo puedo hacer o qué puedo darte yo de alcance en esas 2 semanas, ¿cierto? Te cambia un poco la figura, ¿no? El mindset que tenemos te lo cambia. Entonces, en una aplicación basada en un plan, ¿no? Muchas veces tenemos que esperar un tiempo considerable para ver algo. Mientras que una planificación basada en valor, ¿a qué me refiero con valor? Que es lo que está muy enfocado, los proyectos ágiles, es en dar valor en etapa temprana de tiempo. Entiéndase por valor algo que está dispuesto a pagar el cliente, ¿cierto? Damos un incremento, así como el tema del que les comenté de las sillas, ¿no? ¿No? En cada iteración que vendría a ser cada silla, en cada sprint o cada iteración, vamos ya dando algo de valor al cliente, ¿ok? De manera progresiva, ¿no? Rendimientos incrementales, ¿sí? ¿Cómo nosotros deberíamos gestionar un proyecto ágil? ¿Cierto? ¿No? Un proyecto ágil, existe el marco de trabajo de ágil, por ejemplo, como Scrum, ¿cierto? En la que nosotros definimos el alcance a través de lo que vamos a llamar una pila de producto, un product backlog, definimos la duración del sprint, hacemos una planificación de ese sprint, ¿cierto? Definimos el incremento que va a salir producto del primer sprint, verificamos que ese sprint esté dando valor de cara al cliente, ¿cierto? Y al final hacemos como una suerte de retrospectiva o suerte de lecciones aprendidas, como lo hace en PMI, ¿no? Ok, terminamos el primer sprint, ¿cierto? Las primeras 2, 3 o 4 semanas. ¿Qué hicimos mal en ese sprint? ¿Qué hicimos bien en ese sprint? ¿No? Les comentaba que cómo nosotros podemos hacer en lo positivo que hemos hecho, cómo podemos mejorar en los siguientes sprints. Y lo negativo, cómo podemos evitar o mitigarlo en los sprints subsiguientes. ¿Cierto? Entonces un proyecto ágil se va adaptando a las necesidades del cliente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hay puntos de riesgo en los proyectos ágiles? Sí, ¿no? El progreso se va midiendo a través de las reuniones diarias, que son los famosos dailies, reuniones de 15 minutos que sean todos los días. Sí, si estos no se realizan o se alargan o se hacen mal, ¿cierto? No se va a tener un adecuado control de los proyectos ágiles, ¿no? El tema del producto, ¿no? Tengo que planificar cada iteración que voy a hacer y tengo que revisar que cada iteración dé valor, ¿cierto? Si no se hace de manera correcta, ágil tampoco no va a dar buenos resultados, ¿no? Y por último, el tema del proceso, ¿sí? Tengo que mejorar los procesos.
estas retrospectivas que les comentaba. El tema de la mejora continua, que existe o que está muy enfocada en todos los enfoques ágiles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál escogemos? ¿No? Uno podría pensar, y Fernando, con las que has comentado, parece pues que ágil es la pana, a contrario del PRI, ¿no? Es que a veces en economía llamamos como la trampa de Tucídides, ¿no? Donde una eh, potencia hegemónica, pero una potencia emergente desplaza una hegemónica, ¿no? Que sería pues la predictiva. ¿Es tanto así o no? ¿Bajo qué criterio debemos escoger uno y otro? ¿O siempre debemos escoger ágil porque es más flexible, no más versátil a nuestras necesidades? ¿No? Vamos a responder esa pregunta, jóvenes, ¿no? Pero antes de eso hay que tener esto bien claro, ¿no? ¿No? Los clientes, ¿qué es lo que van a valorar de nosotros? No tanto, no que tanto se esforzado en lograr algo, sino básicamente lo que le entregas. Entonces tenemos que nosotros trabajar en lo que le vamos a entregar, otorgue valor al cliente, ¿sí? A margen de cómo o de qué enfoque nosotros tomemos, ¿sí? Por esto existe lo que se denomina, ¿no? El modelo de complejidad de Stacy, ¿sí? Qué nos dice Stacy? Stacy nos dice lo siguiente, mira, si tú conoces lo que vas a hacer y cómo hacerlo, es decir, tienes bien claro el alcance de lo que vas a hacer, ¿no? Lo más seguro es que te vayas por un predictivo, ¿cierto? Entonces el cómo y el qué. El cómo, ¿cierto? Quizás lo más seguro es que te vayas por un predictivo. Ahora, mientras más lejos estés del cómo y el qué vas a hacer, ¿cierto? Recapacita por llevarlo por un enfoque ágil. ¿Sí? Eso es básicamente lo que dice la matriz, perdón, el modelo de complejidad de Stacy. ¿Sí? Ahora, si nosotros leemos el Agile Practice Guide, ¿qué cosa nos dice? Nos dice lo siguiente, mira, si el proyecto que vas a llevar tiene un alcance ambiguo, usa tecnologías disruptivas, usa un proyecto que se va a llevar a un entorno de alto riesgo, ¿cierto? Tú deberías considerar llevar ese proyecto por enfoques ágiles. ¿Por qué? Porque los enfoques ágiles, los enfoques adaptativos, su mundo, su casa donde reside, es lo complejo, ¿cierto? Y mientras esté más lejos del qué quiero o de qué quiere el cliente, y esté más lejos de cómo voy a hacer eso que quiere el cliente, y lo voy a ir aprendiendo en el camino conforme voy a ir mayormente la necesidad del cliente, ¿cierto? Eso lo vuelve pues complejo, ¿cierto? Porque esté más lejos del qué, del cómo, ¿sí? ¿No? ¿Se puede subir ambas? La respuesta es sí, obviamente no al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a combinar ambas, sí. Uno puede hacer la planificación con predictivo y el desarrollo en adaptativo, ¿no? Lo que se denomina un esquema híbrido, ¿sí? Un esquema híbrido, ¿no? Podemos juntar ambos enfoques, ¿no? Es más, algo que yo les recomendaría antes, si quieren pasar a enfoques ágiles, primero pasen por un enfoque híbrido y luego por un enfoque ágil, ¿sí? Ágil, aunque no lo crean, tiene varias particularidades, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Para llevar un proyecto exitoso en ágil. Que el equipo es una pieza fundamental en ágil. Debe ser motivado, empoderado, autoorganizado. Recuerden que no hay gerente de proyecto en los enfoques ágiles, como se en los predictivos, ¿cierto? Quien toma las decisiones es en equipo y se toma en consenso, lo cual es un poco complicado muchas veces, ¿no? El tema de la gestión en proyectos ágiles, ¿sí? Entonces, para terminar, ¿no? Cada enfoque tiene sus puntos buenos y malos, que habría que valorar, habría que sopesar. Recuerden de Ansu Ping, ¿no? No importa qué color es el gato, lo que importa es que hace ratones. ¿Sí? Con enfoque vamos? Hagamos las tres preguntas. ¿Cómo es el alcance? ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Es riesgoso o no es riesgoso? ¿El cómo lo voy a hacer? ¿Lo sé o no lo sé? ¿Sí? Si alguna de esas tres preguntas, digamos, no estoy muy seguro, quizás vale la pena llevarlo por un tema ágil. Si no, por un enfoque predictivo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer un puente, voy a hacer un edificio, ya tengo los planos, tengo el expediente técnico, ¿para qué me voy por un tema ágil? Si ya tengo clarísimo el alcance. ¿Sí? Hay que conocer, obviamente, bien cada enfoque, ¿cierto? Antes de poder implementarlo, para no lanzarme a la piscina sin saber si tiene agua o no. ¿Ok? El primero que es muy bueno en lo que es planificación y en lo que es gestión. ¿Cierto? De los 49 procesos que tiene, miren ustedes, 24 de esos procesos están enfocados en lo que es planificación. Para que vean la potencia que le da PMI al tema de planificación. Scrum está enfocado netamente a la construcción del producto. ¿Cierto? Es más, Agile tiene, digamos, el algo que tiene uno de los principios es eliminar todo tipo de desperdicio. ¿Sí? Entiéndase por servicio todo aquello que está dispuesto a pagar el cliente. ¿Sí?
proyecto y puedo tener muchas reuniones, mucha documentación. Ahora, ¿el cliente está dispuesto a pagar por eso o no? Si no, debemos tratar de mitigarlo o eliminar eso de ahí, bajo un enfoque lean. ¿Ok? ¿Se pueden complementar? Sí, como les dije, ¿no? Un enfoque híbrido. Pueden trabajar ambos, ¿no? Una idea, por ejemplo, que les sugiero, que el tema de planificación lo hagan con PMBOK, que es bastante bueno en eso, y el tema de ejecución lo hagan, por ejemplo, con Scrum, ¿sí? A lo que es crítico e importante es el apoyo de la dirección. No importa qué tipo de proyecto lleves, ¿eh? Si tu sponsor o tu patrocinador no está contigo en la forma que vas a trabajar el proyecto, créeme que muchas veces no llegas a buen puerto. Necesitas el apoyo del patrocinador, del sponsor, alguien que esté soportando al gerente de proyecto. ¿Ok? Y si queremos cambiar acá, es algo también inherente que vamos a tener que enfrentar a una resistencia. Si quieres cambiar de predictivo a ágil, no es sencillo. Si te vas a enfrentar quizás a mucha resistencia. ¿Ok? Por parte a veces no solo de la organización, sino también de los miembros del equipo de proyecto. ¿Por qué vamos a cambiar si siempre hemos trabajado así? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas? Hay que tenerlo con respecto al tema de la séptima edición, ¿sí? La séptima edición es digamos, un experimento muy extraño que ha hecho PMI. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? En realidad, la séptima edición no reemplaza la sexta edición. Lo que hace la séptima edición es complementa la sexta edición. Más, muchos de los conceptos de la sexta edición todavía siguen vigentes. Y están, inclusive PMI lo menciona, en algo que llama el PMI Standard Plus, como un repositorio de conceptos que tiene. ¿Sí? Lo que hace básicamente ahí ya cambia el enfoque, digamos, del proceso, bueno, en realidad no los cambia, sino, digamos, pone otro enfoque encima que es además de principios o dominios, ¿no? Que en el fondo van a estar soportados por procesos. Depende, depende, ¿no? Eh, el tema del costo, ¿no? Si estoy bajo un entorno adaptativo, ¿cierto? Miren, qué es lo que sucede acá? ¿No? Como hemos visto, los enfoques adaptativos van trabajando, adaptándome a las necesidades del cliente, ¿cierto? Cuando a mí me ha tocado dirigir proyectos de este tipo de entornos, ¿no? Digamos, con proveedores, yo les he preguntado, por ejemplo, ya está bien, ¿y este proyecto cuánto va a durar y cuánto me va a costar? Obviamente para asignar partidas, ¿cierto? No provisionar gasto del proyecto. Básicamente lo que me han respondido, más o menos, es, para resumirlo, es esto, ¿no? Este proyecto va a durar, ¿cierto? Hasta que se termine la paciencia o se te acabe el dinero. ¿No? ¿Por qué? Porque nos vamos adaptando a tu necesidad, ¿cierto? ¿No? Así como la silla. Ahora, puedes saltar la pregunta, Fernando, ¿y esa es una respuesta válida? Yo diría que no, no es una respuesta válida. Yo necesito, ok, no te digo que me des algo exacto, pues necesito saber una estimación. En base a la información que yo te he dado, que me des una estimación tanto del costo como del tiempo. ¿Y se puede hacer estimaciones de ese tipo en proyectos ágiles? La respuesta es sí. Sí se puede hacer estimaciones. Es más, yo creo que deberían hacer estimaciones. Sí, en los proyectos reales conocemos algo que se llama el costo oportunidad de dinero. ¿Sí? El dinero no crece en los árboles, tiene un costo de oportunidad asociado, ¿correcto? En obras públicas, Carlos, obviamente el más usado es el predictivo, ¿sí? El predictivo, ¿no? Donde yo realizo un expediente técnico, hago una predicción del trabajo que se va a hacer, ¿cierto? Porque imagínense ustedes el siguiente escenario, ¿no? Yo voy a construir un edificio, digamos, de 5 pisos, ¿cierto? Estoy construyendo el edificio, ¿cierto? Y por ahí viene el cliente que leyó un poco este enfoque adaptativo, que se está enfocando en las necesidades nuevas del cliente y dice, oye, Fernando, mira, como ya terminaste desde el tercer piso, ¿no? Estaba pensando en lo mejor y que en lugar de tener un sótano para la cochera, tengamos 2 sótanos. Ah, ya. Y en la azotea, o sea, en el sexto piso, quiero que hagas una piscina. Wait, espera. Ya puse la cimentación, ya puse la estructura, ya se armó el diseño del edificio. Ya no puedo hacerlo, o sea, no es como en el tema de software, quizás trabajo con elementos más abstractos que puedo cambiar entre iteración e iteración, que me pueda adaptar. Pero en el tema de proyectos de infraestructura es mucho más complicado, ¿cierto? Eso se está derrumbando y construyendo, me sale demasiado oneroso, ¿sí? Por eso, precisamente en las obras de infraestructura que están enfocados en obras públicas, ¿no? Digamos, el que más sopesa ahí es el tema predictivo, por lo general.
Claro, yo tengo una línea base de costes, ¿cierto? Ya asignada para el proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿No? A ver, cada proyecto debe tener un patrocinador, ¿no? Un sponsor. Este sponsor básicamente lo que hace es el que protege al proyecto, ¿cierto? Ahora, si por algún motivo la empresa decide quitarle fondos al proyecto, ¿cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como gerente de proyecto? ¿Qué hacemos en ese entorno? ¿Cierto? Digamos, al margen de cuál sea la razón por la cual la empresa quiere restarle fondos al proyecto, nosotros deberíamos mostrar el impacto de restar esos fondos prometidos con antelación el proyecto. ¿Sí? Es decir, quitarle estos fondos, ¿qué tanto va a impactar en el alcance? ¿Qué no se va a poder construir? ¿Qué no se va a poder hacer? ¿Cómo esto puede aumentar los riesgos? De repente, por comprar el material X, que era más oneroso, por el material Y, que es más barato. ¿Sí? ¿Qué tanto riesgo me puede traer eso de ahí? ¿No? Y presentar a la gerencia o a los tomadores de decisiones esa información, ¿no? Para que tomen la decisión correcta. ¿Sí? Ok, vas a restarme los fondos y yo te plasmo acá el impacto de que va a tener el retiro de fondos del proyecto. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿quién debería velar porque eso no suceda? Es el patrocinador. ¿Sí? El patrocinador, que es una suerte del padrino de tu proyecto. ¿Sí? Al menos como lo ve PMI. ¿Sí? Como lo ve PMI. Proyecto de software, en lo que generalmente los requerimientos no están muy claros y se han ido aprendiendo, se han ido aprendiendo, aprendiendo. Bien, te cuento así rapidito, ¿sí? Nosotros tenemos planificado un sistema con N modos al inicio, ¿sí? Que lo vamos a hacer a través de iteraciones, sprints, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Llegó un momento habíamos, no me acuerdo, creo que eran un promedio, creo que era 15 sprints, no recuerdo bien, ¿sí? Pero cuando llegamos al sprint 10, el cliente dijo, suficiente, ya no quiero los otros 5 ya, acá me quedo. Acá está todo lo que necesito. Y paró. ¿Eso qué puede significar? Eso puede significar que el cliente tuvo un ahorro de costes, ¿cierto? Porque ya tú lo que necesitas, es como si en el tema de las sillas, ¿cierto? Uno puede planificar hasta la silla más bonita, que era la última. Pero ¿qué pasa si una silla intermedia ya satisfacía la necesidad que yo tenía para sentarme? ¿Para qué gastar en más? Un poco lo que les comentaba en la clase de Álvaro es que el PMOK no debemos verlo formalmente como un enfoque netamente predictivo, ¿sí? También podemos nosotros hacer lo que se denomina planificación gradual. Es decir, vamos definiendo el alcance, sobre el alcance trabajamos y luego vamos definiendo la otra porción del alcance restante. Y vamos de esa manera armando la ET a través de lo que se conoce como paquete de planificación, ¿cierto? El core, en el curso, por ejemplo, algo que vamos a aprender es que el core de la planificación es tu EDT, ¿sí? Que es una composición de entregables, paquete de trabajo, paquete de planificación, ¿sí? Y cómo a través del ADT nos sirve de base para, para el tema de elaborar el cronograma, los costos, ¿no? Y en realidad para todo lo que tiene que ver con la parte de planificación, ¿no? José me pregunta, ¿cuál es la forma más efectiva de planificar los costos en el enfoque ágil? Básicamente acá lo que hay que hacer, Alfredo, es una vez que tengamos el product backlog, se hace una estimación de ese product backlog, del trabajo que se va a hacer, ¿cierto? En términos de lo que se llama punto de historia. ¿Cierto? En base a esos términos de punto de historia, a los recursos que se van a utilizar en cada sprint, dependiendo de la duración de cada sprint, ¿cierto? Se hace una estimación de cuántos sprints va a contener ese trabajo que se va a realizar. Y con los recursos, ¿no? Que se van a utilizar en cada sprint. Porque el tiempo de un sprint dura 2, 3 o 4 semanas, según Scrum, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto de eso necesito? ¿Y cuántos recursos van a estar por cada sprint? Y los recursos ya tienen costos asignados. ¿Sí? Es algo que se tiene que, digamos, entender cuando uno ve fuertemente el tema de planificación en enfoques ágiles. Pero sí se puede responder la pregunta es cuánto puede costar y cuánto va a durar un proyecto bajo enfoques ágiles. Sí, es algo también que lo vamos a tratar de forma extensa en el curso. Hijo, entonces les agradezco su participación el día de hoy. Que tengan muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana.